Sin filtro, por Mitre. Ahí estamos. No sé. Son las 13:11 en Buenos Aires. Sí. Y acá en Caracas, ya te digo, 11:41. Veo que ya están comiendo en el programa de Caracas. ¿Cómo? ¿Ya comen en la mesa de Caracas? No, esa es la foca que está comiendo, porque no desayunó la foca hoy. Y le tiramos acá unos pescados. Perdón, ¿usted es Luciana Geuna? Sí. ¿Usted es la que aparece en el blog de la radio? No tengo ni idea de lo que me estás hablando. ¿Con 1000, cuántos tiene? 1300, 1400, me gusta. O sea, se viene la tapa de Playboy. Contale bien, se viene la tapa de Playboy. Esa foto me ayuda mucho, la Nata. Esa foto Queremos aparte tiene como si- 5 años. Queremos saber si se arrastra o no con Playboy. Yo Se te ve más vieja ahí. Va a Yo ser te un diría desnudo que cuidado, yo te Luciana. diría que posparto no garpo para Playboy. ¿Postparto no garpás para Playboy? Preparto Paparazzi. tampoco, pero posparto Paparazzi menos. tampoco. Pronto, voy bajando, sigo Semanario. bajando. Semanario, una revista de Harley, una tapa. No, Bueno, me da vergüenza. estás ahí en el audioblog, Geuna, No, ¿qué es eso? ¿Hay un blog Estás del con programa? una foto, una de Barbara Streisand. Así es. ¿En Y otra serio? Sí. Increíble. Está mucho más favorecida Luciana que Bárbara. Qué bárbara, o sea, el tipo la trata así. Bien, ¿qué impresión les quedó anoche de la elección? Empiecen ustedes. A mí, básicamente, primero me pareció muy destacable. Me parece que el hecho más importante es la tranquilidad con que se hizo la elección, como la confianza que generó, digamos, que no hubo ningún tipo, o por lo menos no sé si ustedes tienen alguna otra historia para contar, que no hubo ningún hecho de todo lo que se esperaba que podía suceder. También es cierto que con ese resultado es difícil, digamos, era difícil de pensar que hubiera habido algún conflicto, pero lo concreto es que no pasó. Digo, con una elección tan dispar, tan dividida, con tanta expectativa, no pasó absolutamente nada. Y después, a mí me llamó la atención la diferencia, pensé que iba a ser menos. O sea, yo suponía que iba a ganar Chávez, No, es que pero... todas las bocas, te digo, todas las bocas de urna, nosotros no podíamos darlas al aire porque estaba prohibido por el tema que Canal 13 tiene un canal internacional que se ve acá, pero todas las bocas de urna que nos llegaban, a excepción de una, que sí llegó a favor de los chavistas 10 puntos y que terminó siendo cierta, eran todas a favor de Capriles. Sí, a mí a las 8 de la noche, que yo, ¿te acordás que te llamé por teléfono en ese momento para preguntarte si tenían información? Alguien vinculado al gobierno de Chávez me dijo que, digamos, la información provenía del gobierno de Chávez, la que me pasaron, y decían que ya se consideraban ganadores, cosa que me resultó muy llamativa, porque no, las bocas de urna es eso, hasta ese momento no había nada que se le pareciera un triunfo seguro. Pero bueno, así fue. Y 10 puntos es mucha más diferencia de la que por lo menos yo esperaba. 54-8 contra 44-5, va a gobernar Chávez hasta el 2019. Hoy la tapa de los diarios acá, últimas noticias, por ejemplo, Chávez pide parar el odio social. Hablábamos de eso hace un rato en el pase con Chiche. El vicepresidente Elías Jagua advirtió sobre nuevas expropiaciones. Dijo que durante el mandato de Hugo Chávez el gobierno no va a permitir que un grupo monopólico, un grupo con poder económico, se atreva a chantajear políticamente a la sociedad. Cristina le mandó un tuit, dijo: tu victoria también es la nuestra, fuerza Hugo. Hasta ese momento el gobierno se había mantenido bastante distante de la elección en Venezuela. Durante la mañana ya se había especulado, el gobierno analizó la posibilidad de mandar un avión con Timerman y con funcionarios nacionales. Finalmente no se hizo, tal vez porque no tenían muy claros los números de la elección, ¿no? Y tenemos dos invitados para hablar del tema. Acá con nosotros en Caracas está Oscar Aguad, que es diputado nacional de Radicalismo, miembro del GAPU, del Grupo de Acción Política por la Unidad, y que fue veedor argentino en los comicios. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo va? Hola, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Y en piso en Buenos Aires está Modesto Guerrero, que es periodista venezolano, amigo de Chávez de la Juventud, autor de la biografía ¿Quién inventó a Chávez? Guerrero vive en Argentina desde hace bastantes años. ¿Qué tal, Guerrero? Jorge Lanata le habla. Buen día, buen día. Caracas. Buen día, ¿Cómo acá va? estoy. Estaba viendo unos datos que usted da ahí en la biografía que me parece que vale la pena leerlos. Dice: Chávez casi siempre violó los reglamentos militares por respondón, por comer con los soldados siendo oficial, por debatir ideas, por recitarle a los cadetes poemas de Maíz Santa, por castigar faltas haciendo leer juramentos al Libertador en lugar de sanciones físicas, por leer mucho olvidando que era un soldado, por mezclarse demasiado con estudiantes universitarios, por pintar el rostro de Bolívar en algunos destacamentos sin permiso de los superiores,
por vivir hablando de Bolívar y arengar la tropa como si fuera un político, y por hacer una vida social y cultural tan pública y libre que no parecía hecha por un militar, sino por un militante. Y me llamaba la atención el final de la frase, Guerrero, porque para mí Chávez es muy militar en la manera de conducir, en la manera de dirigirse políticamente. ¿Para usted empezó a hacerlo después? ¿Lo fue siempre? ¿No lo es? Chávez nunca fue militar ni quiso ser militar hasta los 17 años y medio. Nunca. Su razón para ir a las Fuerzas Armadas fue ser beisbolista, que era su segunda pasión. Su primer sueño fue ser pintor. Fue pintor hasta los 14 años. Y como no podía ser beisbolista en Mérida, ciudad donde se juega fútbol porque es montaña y son blancos más europeos que los otros, se fue a Caracas porque un amigo que había ingresado a la Academia Militar, recién fundada, le dijo, es buena y se juega béisbol, y se fue a Caracas por eso, a la Academia Militar. Por eso se hizo militar. Luego se convirtió la Academia Militar en lo que él llamó después la Casa de los Sueños Azules. Pero eso vino después. Toda conformación imaginaria muta. Entonces él tuvo 3 sueños. La primera fue ser pintor, el segundo ser deportista o beisbolero, y el tercero ser político. Cuando descubre eso, desplaza al ser militar. Si hubiera querido ser militar, no hace un golpe de Estado, hace la carrera militar y sería general en jefe. De derecha o de izquierda, pero general en jefe. Y no habría habido chavismo. Entonces él es militar en la medida en que tuvo varios sueños que fue construyendo y descubrió que era un modo de vida. Ahora, ¿usted ve en el gobierno chavista como una impronta militar en la manera de conducir, en la manera de organizar? Hay una cultura, pero eso no es nada de qué sorprenderse. La palabra célula la usó el marxismo en sus primeras organizaciones de principios de siglo, y la palabra célula era la que usaban las Fuerzas Armadas. Lenin, por ejemplo, usa el sistema de partido que inventó en el quehacer, tomado de la estructura militar. Eso es normal, porque la estructura militar ha sido por 5.000 años la más orgánica y estable, que junto con la Iglesia, hace 2.000, que existe en el mundo. Entonces eso no es normal, es cultura también. El asunto es si eso se usa para bien o para mal. En Venezuela el ejército se usó siempre para reprimir, la policía para reprimir. En los 14 años o 13 años del gobierno de Chávez se ha usado para lo contrario, para construir, para salvar damnificados, para alojar damnificados. 1/3 de los edificios de Caracas, que ustedes pueden ver surgiendo como hongos todos los días, son territorios militares que el Estado donó para construir edificios, porque no hay viviendas si no hay terreno. Hoy, aquí en la tapa de los diarios, Chávez pide parar el odio social. En su opinión, ¿el odio social fue estimulado por el chavismo al llegar al poder o fue estimulado por los contrarios a los chavistas? Yo viví, hice periodismo, hice literatura e hice política en Venezuela mis primeros 34 años, hasta mudarme a Brasil, al Cono Sur. Y yo el odio social lo recuerdo en forma viva de parte del Estado, de los servicios del Estado o de la policía, cuando mataba 14 estudiantes por día, según el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 91. Todavía está en la web esa información. El Caracazo fue en el 89, 3.224 asesinados. El gobierno reconoce, como si fuera un mérito, solo 345 en 2 noches, o sea, en 48 horas. Y en la Comisión Interamericana publicó en el año 91 un informe guardado que decía que en Venezuela entre el 69 y el 89, 20 años, se asesinaron 14 estudiantes por año. Ese fue el odio que yo conocí. Eso despertó, por supuesto, la insurrección del 89, la rebelión militar del 92 y 7.800 rebeliones, insurrecciones, alzamientos, huelgas y demás conflictos que releva una mujer que hoy es antichavista, pero que fue chavista hasta hace 4 años, que se llama Margarita López Maya, una de las mejores investigadoras del país, que hoy es antichavista. Ella publicó un libro donde relevó eso, esa cantidad de luchas. Eso es odio social. Odio social es aquello que se hace contra lo que existe si te hace daño. Por 40 años o más hizo daño el Estado e hicieron daño los empresarios. Contra eso se rebeló un pueblo y convirtió un odio social de arriba para abajo en un odio social de abajo para arriba. Chávez hereda eso. Chávez, en todo caso, su gobierno es la continuación de ese proceso histórico de odio social. No hay ninguna novedad.
Modesto, ¿qué tal? Nicolás Buenas, soy. Buen día, Nicolás. Buen día. Volviendo a la carrera militar de Chávez, ¿es cierto que él en los 80 visitó a la Argentina y tuvo un vínculo muy fuerte con los Carapintadas? El que dijo eso inventa para ver cómo sale en algún titular o cómo alguien lo lee. Chávez vino la primera vez a Argentina en abril del año 95, perdón, en julio del año 95, porque salió en abril de la cárcel. No podía venir en los 80 porque era soldado y no fue destacado nunca acá. Solo fue a Centroamérica, a Costa Rica, a hacer un curso. Es la única salida exterior que tiene. Y en el 71, que el gobierno de Carlos Andrés, en el 73, perdón, lo envió a Perú a conocer a Juan Velasco Alvarado. Argentina vino en el 95, traído por Sagastizábal, Ceresole, de la Fundación del Mundo, que estaban relacionados con Seineldín, que estaba preso. ¿Cómo es la relación con Ceresole, que es un tipo bastante polémico acá? Claro, Ceresole terminó siendo un filonazi o cultivador de algunas ideas nazis o filonazis. Era peronista de toda su vida y él transformó el peronismo, que es autoritario en su manera de organizar la sociedad, aunque haya hecho mucho bien a una parte de ella. Y esa manera de organizar la sociedad, Ceresole la convirtió en un manual para gobernar en Venezuela. Ese manual, que se llama Caudillo, Ejército, Pueblo, es una pirámide de poder, donde el pueblo es lo último y lo menos importante, es apenas el sostén del poder de dos organizaciones, de una organización militar y un personaje. Eso fue demolido por el profundo proceso democrático que inició la Revolución Bolivariana, o lo que se conoce bajo ese nombre, que es una ruptura de los cánones de dominación y de las formas de gobernar antidemocráticas que había en Venezuela. Ceresole es el padre de esa idea. Fue derrotado y por eso fue echado de Venezuela. Yo estoy en contra de que lo hayan echado. Yo creo que hubo que hacer un gran debate con él para politizar más esa discusión. Pero él es el autor de ese documento, un librito de 40 páginas, que es un manual para gobernar, donde decía que había que eliminar la izquierda, había que romper con Cuba, había que disolver la Asamblea Constituyente, que eran sobre todo la consigna del gobierno de Chávez. Modesto, ¿y cómo imagina este nuevo mandato que va a tener Chávez hasta el 2019? Tenso, altamente tenso, porque entra a gobernar los últimos 6 años de su vida. Él no se va a presentar en el 2019, ya lo informó. Es la última frontera de la historia del chavismo, y el chavismo es una corriente social, no tiene nada que ver con el peronismo, excepto en su vocación histórica de que surge en un país oprimido por un país opresor, y toda corriente refracta esa opresión. Nada más, en esa medida se parece a todos los de América Latina que han tenido esa característica. Pero este gobierno entra en un cruce histórico, primero porque la burguesía venezolana está en su peor momento. No porque perdió una elección, porque ha perdido todo el poder institucional. Recién hace 2 años, 2010, recupera poder en una institución, la más frágil del país, a la que menos se le da importancia a nivel social, que es el Parlamento. No tiene otro poder, por eso no pueden hacer golpe de Estado. Por eso yo sabía que no podían hacer violencia, no que no quieran. Repartieron grupos de armas, están identificados. Repartieron 184 chalecos de antibala. Ellos tienen grupos que quieren hacer violencia, pero el gobierno de Chávez, de aquí en adelante, tiene un camino muy cruzado por tensiones externas. Estados Unidos no lo va a soportar más. Es un gobierno insoportable para Estados Unidos y para España. 2, la burguesía interna, desplazada en buena medida del poder económico y sobre todo del poder político, no lo va a soportar más de lo que ha podido. Y 3, el chavismo vive una crisis que puede implosionar o no, pero vive una crisis que se va a manifestar en las gobernaciones del año 2012 en diciembre y consejos legislativos, y en el voto negativo por las candidaturas a alcaldes, donde el chavismo probablemente pierda. Esa crisis, ese cruce de presiones va a obligar a un gobierno a vivir entre tensiones, donde probablemente tenga que hacer concesiones con una contradicción. Las bases del chavismo le ponen un límite, no le van a permitir más concesiones a la burguesía de las que ha hecho hasta ahora. ¿Hay chavismo sin Chávez? Eso no se puede saber hasta que Chávez desaparezca de la escena política o de la escena biológica. Lo que sí se puede presumir con alguna información fáctica es que
hay 5 proyectos para darle continuidad al chavismo sin Chávez, o a un Estado sin Chávez, a un gobierno sin Chávez. 2 de esos proyectos son de izquierda y tienen carácter revolucionario en la medida que quieren profundizar lo que ha comenzado y se ha transformado hasta ahora, y en política exterior e interna. Y 3 tienen carácter socialdemócrata de conciliación, intentan ver cómo arman un gobierno de conciliación con la burguesía que es potable en Venezuela para hacer un tipo de régimen similar a otros que ha habido en la historia, similar a los europeos, gobiernos socialdemócratas de coalición. Bueno, esa es la disputa que hay dentro del chavismo. ¿Cuál es la relación, por ejemplo, del chavismo, si es que la hay, institucional, con los grupos armados tipo Tupac Amaru, o que aquí llaman Tupamaros? Los Tupamaros es un grupo político que está armado, no es un grupo guerrillero. Guerrillero es el que hace guerrilla. Pero en las milicias bolivarianas son grupos armados, son 80.000. Y no son precisamente apolíticas, pero las Fuerzas Armadas es una organización corporativa y hace política. Si ustedes pueden ir a la UNEFA, revisen el currículum de la UNEFA, Universidad de las Fuerzas Armadas, para que vean qué son las Fuerzas Armadas hoy. Votaron ayer, por ejemplo, como cualquier ciudadano. La política no puede ser excluida de ninguna corporación o grupo social. Entonces, la relación del gobierno con los grupos armados que no son ni terroristas ni guerrilleros, son 2 categorías distintas, es la misma relación que tiene con grupos sindicales, o sea, convergente y contradictoria. Cuando están de acuerdo no hay problema, y en lo que no están de acuerdo tienen diferencias. Por ejemplo, el grupo La Piedrita del 23 de enero, que es un grupo no violento, pero armado o con tradición armada, ese grupo tuvo una característica, tuvo acciones contra el canal Globovisión, que fue condenada por Chávez, o Olina Ron hizo un asalto a las puertas de Globovisión y fue condenada por el propio Chávez. Depende de qué es apoyado o no. Usted dice condenado, no en términos judiciales, condenado... En términos judiciales tuvo presa Olina Ron. Tuvo presa, y La Piedrita fue procesada. A Julián Conrado está preso, por el gobierno. Yo no termino de entender, Guerrero, cuál es la diferencia. Es cierto que no estamos hablando de grupos terroristas porque no ejercen el terrorismo, no ejercen el terror como arma política de persuasión o lo que sea, pero ¿para qué quiere un grupo armado armas si no es para usarlas, digamos? O sea... Exactamente como alguien tiene un sindicato si no es para usarla con un método de huelga. Si tú te colocas en un lugar... No, pero usted me entiende que es distinto tener un sindicato que tener una ametralladora. Sin duda alguna, sin duda alguna. Todo depende del lugar donde te coloques, la nata. Si tú crees que el gobierno de Venezuela va a vivir en paz o ha vivido en paz con 2 golpes de Estado, 3 intentos armados que no florecieron y una destrucción casi completa de la huelga de la industria petrolera, además de 365 campesinos asesinados por terratenientes y 15 obreros, donde algunos no son víctimas de los capitalistas, sino de burócratas sindicales. En ese escenario de fragilidad... ¿Pero para eso está la fuerza de seguridad? No necesariamente. Los 37 grupos que estaban anoche preparados en el este de Caracas, en 7 urbanizaciones del este, en Mapa, para atacar o accionar las guarimbas en caso de que la diferencia hubiera sido muy poca, no pudieron actuar porque son grupos armados por la derecha, armados por la NED, armados por Leopoldo López, como se sabe ya, y armados por otro grupo que lo dirige Eduardo Centey, y otro grupo armado del que no se dice nada, que es Bandera Roja, ex maoísta o todavía maoísta, no lo sé, que es el grupo de choque que tiene la derecha venezolana. ¿Por qué esos grupos armados, 37 en el este de Caracas, más este de Eduardo Centey y el de Bandera Roja, no son cuestionados, y si son cuestionados aquellos que trabajan en barrios de trabajo culturales? Perdón, yo desconocía la existencia de esos grupos, pero por supuesto que la cuestiono. Bueno. Yo no estoy diciendo que está muy bien que la derecha tenga armas y la izquierda no, yo estoy diciendo que está mal que las armas tenga cualquiera que no forme parte de la fuerza de seguridad. Lo que pasa es que no son cualquiera. Es una democracia, no se le puede dar armas a la gente para que, según su criterio, accione o no con ellas. Es que no son grupos cualquiera, son grupos políticos. No, pero es que ser grupos políticos no los vuelve impunes, Guerrero. Es que no hacen acciones impunes, y cuando hicieron alguna acción impune... No lo sabemos, o sea, si las tienen, las pueden hacer, o sea... Bueno, por eso es potencial. ¿Usted está de acuerdo con que cualquier persona tenga armas, por ejemplo?
Sí, sí, en Estados Unidos cualquier persona tiene armas y a mí me parece mal, por eso le estoy preguntando. En Bolivia hubo derecho a armamento abierto y no hubo problema. Pero yo le estoy preguntando, ¿usted está de acuerdo con que cualquier persona puede armarse? Cualquier persona no, porque un malandro no tiene derecho, no podría... ¿Cómo sabe usted quién es un malandro y quién no lo es cuando va a comprar si no tenemos capacidad para diferenciar entre el grupo La Piedrita, el grupo Tupamaro, que tiene alcaldías ganadas, y un grupo de malandros... Guerrero, la guerrilla argentina terminó secuestrando empresarios en Sao Paulo después de hacer la guerrilla. Bueno, hicieron un montón de delitos comunes y eso no los vuelve tampoco... Secuestrar un empresario no es un delito común, es un delito político en todo caso. No, perdón. Bueno, está bien, no nos vamos a poner de acuerdo. Secuestrar a un empresario es un delito. Pero no común, es un, si quieres llamarlo delito, es político, es una acción política. Es político. Una persona que secuestra a otro para pedir un rescate no es un delito político. Es una acción violenta de un grupo de izquierda que hace guerrilla. Eso lo hicieron 42 grupos guerrilleros de América Latina y lo hicieron grupos que no son guerrilleros de izquierda en otros momentos de la historia. El asunto es si esos guerrilleros o no esos grupos armados de Venezuela, como Tupamaro, o como La Piedrita, o como lo era Lina Ron, que no era armada, en todo caso era violenta social. No, Lina Ron era armada, yo la he entrevistado personalmente y en su oficina, ella me atendió a mí con armas y yo tengo fotos publicadas con Lina Ron en perfil con armas y había guardias, entonces no me diga que no era armada porque yo sé de quién estoy hablando. Y yo sé porque la conocí mucho más que tú, también. Lo que digo es que ella no era un grupo armado, ella usaba armas y sus jefes cuadros militares usaban armas, pero el grupo, el PDB, no era un grupo armado, era un partido político que participó en elecciones, no era un partido armado. En cambio, La Piedrita no es tampoco un grupo armado, es un grupo cultural que usa armas para defender el 23 de enero de malandros o de la derecha. Y el grupo Tupamaro está la policía, Guerrero, y está el ejército, está la gendarmería, está bueno, pero ese es un concepto de seguridad, la nata, tienes que abrir un poco la cabeza. Los conceptos de seguridad Guerrero, son distintos. Discúlpeme, nosotros ayer estuvimos en el 23 de enero porque fue donde votó Chávez. Yo hablé con alguna gente de ahí, incluso también con la gente que nos llegó hasta ahí, le tienen terror a los Tupamaros. Dicen que suben a los colectivos y le roban a la gente. Bueno, esos lentes son de oligarca, dámelo. Ese teléfono de oligarca, dámelo. Si hay un caso así demostrable, es absolutamente condenable. Entonces el grupo Tupamaro debe estar mutando de característica y de ser un grupo político que gana alcaldías y se arma para defender al gobierno y las instituciones del gobierno y las conquistas sociales, pasó a ser un grupo mezclado con malandrosos, como ocurre con algunos grupos guerrilleros en la historia. Eso puede ser, yo no lo sé. Lo que sí sé es que nace como un grupo político que usa armas legítimamente portadas para defender conquistas sociales, pero eso lo tienen los campesinos y los obreros. O las milicias bolivarianas, ¿qué son en la fábrica? Las milicias bolivarianas se hacen para defender la industria de los saboteos internos que hacen muchos de los que incluso el gobierno por error reingresó a la industria petrolera o a la industria metalúrgica. La defensa es un concepto muy amplio, no puedes remitirlo solo a un cuerpo policial. El peor peligro de la defensa de un Estado o de una sociedad es cuando la remites a una corporación cerrada, armada, porque entonces ahí quedamos víctimas de que en algún momento usen esas armas como corporación defensiva contra los que no tienen armas. Está bien, no, bueno, evidentemente no estamos de acuerdo, pero está bien que es interesante discutirlo. Nico tiene una pregunta. Modesto, ¿usted fue amigo de Chávez? ¿Sigue siéndolo? ¿Cómo lo conoció? Cuéntenos. No, amigo no soy. No, mi ex esposa venezolana fue ministra de él 9 años y tenemos una relación indirecta. Y en los años 90 yo militaba en el movimiento obrero venezolano como asesor y él era militante social de los movimientos, incluido el movimiento obrero, y tuvimos mucho trabajo común o colaboramos. Yo soy el autor de una propuesta que llegó a la cárcel cuando él estuvo preso, a la que él dijo que sí, fue vetada por Luis Miquilena, el gestor del primer gobierno de él. Él te propuso a vos como ministro alguna vez, ¿no? Alguna vez, sí. Alguna vez fue propuesto mi nombre ante él como ministro y otro cargo importante. El asunto es que él recibe la carta donde yo le propongo hacer un diario nacional llamado Por Ahora para un nuevo movimiento de izquierda, y él está de acuerdo y eso lo vetaron. Es una relación que ha sido más indirecta, y en el año 2007, cuando escribí o publiqué en Argentina la biografía, que hasta ahora es la más vendida que se ha hecho, de las 3 que se han hecho, entonces él, por medio del embajador, quiso conocerme
y se refirió a la biografía en 5 oportunidades, en actos de masas o en Aló Presidente, con elogios y diciendo que lo hace reír, que lo divierte las cosas que cuenta. Se nos va el retorno, hay un problema con la línea. Modesto, ¿usted vive en la Argentina? Sí, desde el año 95. ¿Y por qué no vive en Venezuela? Porque es una opción personal, porque me gustan más las argentinas. Está muy bien. No están mal las venezolanas, le digo. No están mal, pero soy macho y me gustan las argentinas. Es una opción personal, porque de otra manera sería una pregunta policial, porque vivo acá. ¿Ah? Modesto tiene un hijo acá. Tengo un hijo acá, que es una raíz para mí fundamental. Bueno, esa es una razón más que válida como para vivir acá, para vivir en Argentina, quiero decir. Estamos yendo a una tanda, vamos a seguir después hablando con Oscar Aguad, que estuvo acá asistiendo calladito a la charla con Modesto. Una cosa que me olvidé ayer de contar en el programa de tele, porque fue un despelote toda la transmisión. Hoy, a las 11:30 de la mañana, bueno, ya sucedió, esto empezó, ¿no? Son varias actividades. Son varias actividades. Es el Día del Estudiante Solidario. A 6 años de la tragedia de Santa Fe, los familiares y amigos de las víctimas van a homenajear a los 9 estudiantes y a su profesora solidariamente. Dice, voluntarios de Conduciendo Conciencia estarán recibiendo donaciones de empresas y de gente que quiera colaborar a partir de las 11:30, puerta 5, ¿esto dónde es? Puerta 5, el estadio cubierto Char de Ferro, Avellaneda 1240. Sí. Puerta 5, entrada libre, música y muy buena onda para toda la familia. A partir de las 4 de la tarde, puerta 6, solo con entrada. Hay packs de donación sugeridos, donación de desayuno, de almuerzo y con 1 litro de aceite, 1 lata de pulpa de tomate, 1 kilo de arroz, 1 litro de leche en polvo, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de cacao en polvo, y para conseguir entradas hay que entrar a conduciendoaconciencia@gmail.com. Gracias, Modesto, por haber estado en el programa. Vamos a una tanda ahora y seguimos en un segundo. Dale. Bueno, hasta luego. La Nata sin filtro, por Mitre. 13:45 en Buenos Aires, 12:15 aquí en Caracas. Wow, qué discusión que tuvimos con este hombre Guerrero. Yo digo, se discutió los 30... Vos sos una maravilla, Levinas. Un día voy a... Yo te dije que era un tipo que lo corría Chávez por izquierda, por izquierda, no por derecha Un día nos van a tener que dejar solos en un cuarto, Levinas. No, me quedé impresionado con la frase de Guerrero. No quiero hablar si Guerrero no está, pero simplemente para hacer un chiste, me quedé impresionado con la frase de Guerrero de que secuestrar a un empresario no es delito, que es un delito político. Me voy a comprar un carnet del club y voy a salir a apretar por la calle. Está acá Oscar Aguad, que asistía con cierto estupor a la charla que habíamos tenido con Guerrero. ¿Qué tal, Aguad? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué pensás de lo que hablábamos? Una charla de otro siglo. Es decir, me parece que los problemas por resolver no tienen nada que ver con esa charla. Yo vine acá a juntar un poco de experiencia, me voy con una mochila enorme de experiencia. En 3 días he vivido lo que no creía haber vivido. Y creo que se pueden hacer algunas comparaciones con la Argentina. Me gustó mucho el diálogo que tuviste con Chiche sobre el tema del peronismo. Creo que nos va peor a nosotros que a Venezuela, y te voy a explicar por qué rápidamente. Me parece que la sociedad argentina en los 50 con Perón empezó a evolucionar cuando Perón sentó a los trabajadores a la mesa, y además intentó la industrialización del país, la industrialización liviana. Bueno, a partir de ahí la sociedad argentina, salvo excepciones que las hubo, importantes, la experiencia de Frondizi fue una experiencia muy importante, y también un intento de Alfonsín. Yo creo que... No, perdón, y yo lo puedo decir porque yo no soy radical, y la de Ilia también. También, cuando vos ves los indicadores del gobierno de Ilia, sí, increíble. Bajó la desocupación, bajó el analfabetismo, bajó la deuda. Y la participación de los obreros en el PBI. Sí, claro. Pero me parece que a partir de todo eso la Argentina ha involucionado. Es decir, éramos una sociedad, por supuesto, muy distinta a la venezolana. Yo creo que Chávez sacó a la gente de las cuevas y las puso en una casa de cartón. Es una evolución. Ahora, el problema es a dónde va Chávez y a dónde va la sociedad argentina. ¿A dónde vamos? Dilapidando una renta, en el caso de Venezuela, petrolera excepcional. Chávez entró al gobierno con un petróleo a 4 pesos el barril y está ahora con un petróleo a $100 el barril. $700.000 millones dilapidados.
Este es un país que importa absolutamente todo el alimento que consume, que tiene problemas de energía y que tiene problemas de agua, y además con una democracia limitada, tiene muy pocos medios de comunicación libres, digamos, y además, bueno, una sociedad militarizada que no respeta la propiedad privada. Estamos complicados. Y en la Argentina, la Argentina del 2001, que fue la Argentina de la crisis fenomenal, luego de esa experiencia de Menem que terminó con De la Rúa, es cierto que la renta sojera y algunas medidas que tomaron los Kirchner hicieron que las cosas volvieran al estado anterior del 2001, pero de ahí no se avanzó más. La sociedad sigue dependiendo de un recurso natural, compramos más trabajo del que vendemos, y es el destino de un país pobre. Es decir, desgraciadamente, no es el destino del resto de los países sudamericanos, que en los 50 estaban peor que la Argentina y hoy están mejor que la Argentina. Brasil, Chile, Colombia, Perú, bueno, son países que han tomado otro rumbo. Yo creo que el problema es hacia dónde van los pueblos. Me parece que la revolución, entre comillas, chavistas, evolucionó al principio y hoy se amesetó y no tiene más salida. No creo que tenga un programa superador Chávez, y me parece que la sociedad argentina sigue el mismo camino, aunque es una sociedad distinta a esta. Pues es que ayer con la gente de Más Benafit hicimos una encuesta sobre cómo impactaría en Argentina un triunfo de Chávez, y la mayoría de la gente estaba cerca de un 70 y pico por ciento, convencida de que había una relación directa, y de hecho con esa ambigüedad jugaron tanto Chávez como Cristina, porque los dos hablaron, Chávez de que esto también era para Argentina, y Cristina diciendo que el triunfo era un triunfo conjunto. ¿Cómo pensás vos que esto puede influir en la política local en Buenos Aires? Bueno, tienen una característica, a mi juicio, similar los dos gobiernos, que fragmentan a la sociedad. Y las sociedades fragmentadas y divididas no pueden avanzar. Esa es la característica de estos populismos autoritarios, en el caso de Chávez absolutamente militarizado, en el caso argentino no, pero me parece que los pueblos divididos no pueden avanzar. Alguien dice por ahí, bueno, pero los americanos tienen dos partidos. No, pero no están divididos, tienen un solo programa. La gente elige quién quiere que los gobierne en determinadas circunstancias, pero el programa es el mismo, las sociedades avanzan juntas. Ese es el problema, no tener un programa de desarrollo del país y además fragmentarla y dividirla a la sociedad. Esa es la tragedia, esos pueblos no avanzan. Y me dio la impresión de que esta polarización venezolana es hacia el lugar donde va la Argentina. Para vos, bueno, hoy veíamos recién declaraciones del dirigente neonazi Luis Delía. Sí. No debería haber ningún impedimento para una RR después de la experiencia de Chávez en Venezuela, dice. Si uno pensara en términos abstractos, no tendría que haber ningún límite leguleyo para la voluntad popular. Si un pueblo quiere elegir en cualquier país del mundo al candidato que fuera las veces que crea necesario, no tendría que haber ningún impedimento legal para la voluntad popular. Bueno, esa es la tragedia argentina. Es decir, esta es la tragedia de los populismos. A ver, yo no digo que esté mal que le regalen cosas a la gente. Está bueno que le regalen cosas a la gente. El problema es qué hacen con ese país, a dónde lo llevan. Si todo se queda en un regalo, la sociedad involuciona. Me parece que estos populismos autoritarios están destinados a condenar a los pueblos a la pobreza. El problema es hasta cuándo duran. Bueno, yo creo que en la Argentina tenemos que luchar fuertemente para superar esta locura del kirchnerismo, que podría haber aprovechado la oportunidad que tuvo la Argentina y la ha desaprovechado. Chávez ha desaprovechado también esta oportunidad. 700.000 millones de dólares no son una macana. Se puede empezar a desarrollar un país con esa plata. Y en la Argentina la renta sojera nos tendría que haber permitido, y todavía nos puede permitir porque el ciclo sigue, desarrollar la Argentina y construir construir más trabajo para vender más trabajo del que compramos. Me parece clave. El país se ha convertido en un ensamblador de piezas extranjeras. Le compramos a los brasileños el 80% más del trabajo que nosotros le vendemos a ellos, y esa es la pobreza. La diferencia entre el trabajo que uno compra y el trabajo que uno vende es el estado de riqueza o de pobreza de un país. Y este es el problema de Argentina. Luciana o Levina, si quieren preguntar, adelante. Aguad, ¿cómo le va? Lo que me interesaba preguntarle es por qué usted cree que sigue ganando, digamos, porque esa fórmula, de alguna manera, al repetirse por tercera vez en Venezuela, lo que es llamativo es la diferencia y por qué sigue ganando en ese contexto. Bueno,
importante que gane, qué sé yo, pero yo, a ver, me refiero a que por qué la gente sigue eligiendo este modelo. Yo te voy a decir con toda sinceridad, yo no creo que en la Argentina Cristina haya ganado porque la oposición no servía. Yo creo que Cristina ganó porque la plata de la soja le permitió cubrir o encubrir los problemas que tiene el país. Y esto no es tan difícil hacerlo, menos con los mecanismos modernos que existen. Cuando la gente ve que su situación no está comprometida desde el punto de vista económico, no le interesa lo demás. Aunque sea un razonamiento simplista, es así. Yo creo que en el caso de Chávez lo mismo, la gente ve en los petrodólares una expectativa, aunque yo crea que el país va hacia un destino que no es bueno para los venezolanos ni es bueno para la Argentina. La plata, la renta petrolera y la renta sojera encubre los problemas. Ahora, ¿eso es hasta cuándo? Bueno, hasta que se acabe esa renta o hasta que el país explote por otra razón. Pero en ambos casos, Aguad Levinas le habla, en ambos casos hay una cosa en común, que es, pareciera ser que los únicos que perdón, Gaby, se cortó. ¿No se escucha ahora? Ahora sí. Sí, digo que ambos países tienen una cosa en común. Pareciera que los que hoy no están en el poder habían desatendido realmente a las clases más humildes y que con muy poco que les han dado estos dos gobiernos las han incluido de un modo que hoy les hace muy difícil que alguien le gane las elecciones. Y no hay ninguna autocrítica respecto de no haberlas incluido antes en otros momentos. No, obviamente. Por eso yo digo que desde el 50 la Argentina viene con estos problemas, salvo estas tres excepciones que nombramos o alguna otra. Pero de todas maneras, si yo le pudiera hacer una crítica a la oposición en la que me incluyo, es no haber construido la alternativa. Es decir, juntarse no es hacer un montón. Juntarse quiere decir construir un programa común donde todos estén integrados, porque, a ver, la desintegración del país desintegra a los que menos tienen por un lado, a los que más tienen por el otro lado, a los que pueden invertir para que coloquen sus recursos por el otro lado, al Estado. Es decir, hay como una dispersión social. Las consecuencias son graves para las sociedades y además generan este fenómeno que genera el populismo tanto en Argentina como en Venezuela, que es la inflación, que desordena la sociedad y empobrece a los más pobres. Bueno, la oposición en la Argentina, a mi juicio, tiene mi reproche, en la que me incluyo, de no haber construido una alternativa a ese modelo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y convencer a toda la sociedad de que la sociedad integrada con un solo programa puede avanzar y que la sociedad desintegrada y sin un programa de gobierno está destinada a involucionar como lo está haciendo la sociedad argentina en este momento. ¿Qué, después de su experiencia en el comando de campaña de Capriles, qué cree que tiene que aprender la oposición argentina respecto de Capriles? ¿Cómo integraron ellos a todos los opositores? Es decir, ellos construyeron un programa y a partir de ahí hicieron una elección interna en la que ganó Capriles y todos los demás fueron detrás de Capriles. Me parece que es una experiencia digna de por lo menos ser analizada. Me parece que nosotros tenemos que ser capaces y tener la audacia suficiente y la cabeza abierta como para pensar en una cuestión así, si es que queremos al país. Ahora, si lo único que queremos es preservar las pequeñas estructuras políticas, me parece que es ridículo. Incluso, perdón, Aguad, la oposición venezolana era todavía peor que la argentina, porque la oposición venezolana hizo una cosa suicida, que fue no presentarse a la primera elección parlamentaria con Chávez en el poder. O sea, fue un delirio lo que hicieron. Le dejaron el camino absolutamente abierto a Chávez. Así es, y dejó la... Ahora, de esa oposición que no se presentó, se termina en esta que se junta y hoy llega al 40 y pico %. Y me impresionó el discurso de Capriles, es decir, llamando y convocando a los venezolanos a la unidad, hablando del camino, de la etapa que recién empieza. No, me encantó lo de Capriles, además un discurso muy de adentro, del corazón. Me gustó muchísimo lo de Capriles, la verdad. ¿Usted estuvieron anoche con él, no? No, espero conocerlo hoy. Me parece que es una buena experiencia. Es un tipo de 40 años, que ya ha pasado, ha sido intendente, ha sido gobernador, tiene una larga experiencia con 40 años. ¿Cómo viste vos, Gaby, que no escuché tu opinión con respecto a la elección? Mirá, me pareció una elección, yo tenía mucho contacto con Modesto, él me iba diciendo, como veí, él mismo pensó que la elección iba a ser muchísimo más ajustada, más reñida que lo que fue, lo cual para Chávez hubiese sido una especie de derrota. La diferencia de 10 puntos obviamente convalida
a Chávez muy grandemente. Me llamó mucho la atención, una de las cosas que me llamó, que tal vez es un problema técnico, es el tema del voto, cómo se hizo el voto electrónico, que me pareció genial, y aparentemente nadie puso en duda la calidad de ese voto, y que sería bueno que se pueda hacer una cosa así en Argentina. No sé si es posible, pero me pareció muy bien. Me gustó mucho, que al final pareciera que todos tuvieron mucho miedo de que se pudra todo, y los dos estuvieron bajando los decibeles, cosa que también me pareció muy bien. Bueno, y la verdad que el resultado era un poco el esperado, simplemente la diferencia es que parecía que la diferencia iba a ser de 3 o 4 puntos y fue de 10. ¿Qué te sorprendió más de Venezuela en estos días? Primero, me parece una ciudad fantástica, rodeada de morros, una vegetación exuberante cerca del mar, mucha pobreza, la gente muy amable, excepcionalmente amable. Me parece que son dos sociedades distintas. Además, educada la gente, ¿eh? En esa pobreza hay dignidad, me parece, ¿no? Y hablando políticamente, también el tema del voto electrónico, ese avance increíble en la Argentina, todavía estaremos pensando que es más fácil hacer trampa con las boletas. Claro. Pero acá el voto electrónico, y nosotros estuvimos en el comando de campaña el día sábado de Capriles, y nos explicaron de que no había forma de que esto pudiera arrojar un resultado fraudulento. La misma oposición descartó el fraude inmediatamente. Bueno, parece que en la Argentina quieren descartar de que no se puede hacer fraude. Me impresionó, y estuve en las mesas de votación. Es cierto que muy lento la manera en que se vota. Sí, bueno, lo que pasa es que había pocas máquinas por colegio, ¿no? Había realmente varias cuadras de espera. A ver, para que tengan una idea, en la Argentina se vota con 400 personas por mesa, acá entre 1.200 y 1.300 por mesa. Claro, era imbancable, había horas y horas de espera. 3, 4 horas, sí. Sí. Gracias, Aguad, por haber estado acá. Gracias a ustedes. 2 de la tarde, señores, en Buenos Aires. Mitre, a esta hora, aquí y en Caracas, informa primero. Dale. 6 minutos pasan de las 2 de la tarde. ¿Y qué pasó con Bon Sánchez? Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Arriba. ¿Cómo andás, Bon Sánchez? Qué camisangui que clavaste otra vez, linda. Clavaste. Contame algo de deporte, Bon Sánchez. Jorge, vos sos de River, ¿no? Sí, claro. A vos cuando eras pibe, ¿qué cosas te hacían sentir orgulloso de la camiseta de River o del club, de los jugadores? Que jugó mi abuelo en el año 14. Yo no entiendo nada de fútbol, soy por familia de River. Ajá. No, yo digo, cuando yo era pibe yo crecí con un River que a los hinchas los hacía sentir orgullosos porque tenía los mejores jugadores, porque salía campeón. Bueno, hoy a la tarde a los hinchas de River los hace sentir orgullosos otra cosa, que no dejan de tener todo el derecho de hacerlo, que es mostrarle al mundo la bandera más larga del planeta, que mide 7.829 metros con 74 centímetros. En este momento las calles de Buenos Aires son una revolución millonaria, porque por la avenida Figueroa Alcorta marcha justamente esa bandera con una multitud, 15.000 personas que se necesitan para sostenerla, pero me cuentan a mí que hay por lo menos en la calle cerca de 50.000 personas. Arrancó la caravana en Tagle y Figueroa Alcorta, donde River tuvo la cancha hasta el año 38, todo derecho hasta Figueroa Alcorta para... Vos sabés que antes de eso River estuvo en Sarandí, ¿no? Porque mi familia es de Sarandí, por eso mi abuelo jugaba ahí. Sí. Claro. Bueno, te decía, todo derecho por Figueroa Alcorta hasta llegar al Estadio Monumental, donde habrá después en un ratito partidos, abrirán las tribunas. Digo, cuando hablo de partidos van a jugar algunos chicos de inferiores, las reservas, el sub-20 que ganó la Copa Libertadores. Se pensó en hacer un partido con viejas glorias, pasa que los egos de Pasarela pudieron más y esto finalmente no se pudo hacer. Como Pasarela para la gente de River hoy, no digo toda, pero para un número importante es mala palabra, llenar la cancha de River con los Beto Alonso, con los Francescoli, con los Ortega, todos tipos con los que Pasarela está enemistado, que se encarga de separar a los ídolos de River, hubiera sido contraproducente. Por eso finalmente se van a hacer partidos con pibes y con futuras promesas. Esta bandera pasará al libro Guinness, hay un escribano para homologar esta situación. Pero no todo lo que brilla es oro, porque tenemos la información que mucha gente que está yendo en tren para la cancha de River para seguir con los festejos, la pasaron mal. Es más, la noticia de último momento es que hay un muerto. Ah, la mierda. Sí, es fuerte la noticia. Tiene que ver con un par de hinchas que iban en el tren, la estación Mitre, la estación Acasuso del Mitre. Del ferrocarril Mitre. Un hincha cayó, iba en la parte superior del tren, otro colgado de una ventana, uno está muerto,
el otro herido. Esta es la información de último momento. Una pena, ¿no? Porque se mancha una fiesta impresionante. Pero aparte, qué muerte más tonta, idiota. Idiota, la verdad que una pena. Digo, cuando me enteré que había muerto, digo, yo lo primero que pensé, dije, se armó problemitas entre barras de River, claro. Es una linda costumbre que nos está dando el fútbol argentino en el último tiempo, pero no, nada, una tragedia de dos tipos que la verdad no razonaron. Uno tiene que pensar para explicar un poco lo que ha pasado. ¿Qué van a hacer con esta bandera una vez que se termine esta fiesta en un ratito nada más? Bueno, se va a cortar y se va a repartir entre las casi 200 filiales que tiene River. River tiene 197 filiales desparramadas por todo el mundo, Jorge. Mirá vos. Bueno, Gendarmería y Prefectura, sigue la protesta, se mantiene, el gobierno se pone más duro, los manifestantes dicen que van a seguir firmes al menos hasta mañana, cuando, acordate que Verne se había dicho, el martes se dio una respuesta. En el Ministerio de Seguridad advierten que se evalúan nuevas sanciones. Nosotros cumplimos en pagar la diferencia, se relevó a los jefes y se está investigando internamente qué pasó con la implementación del decreto. Acá ha habido oficiales que ganaban mucho con los amparos y que pueden haber usado intencionalmente a los que menos ganan, dijo una fuente del Ministerio. Y el jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, reclamó que se recomponga la cadena de mando. En el edificio Centinela está el móvil de Mitre con Nacho Otero. Nacho. Así es, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto de saludarte. Bueno, evidentemente el gobierno ha apuntado cierta estrategia de desgaste que por lo menos aquí a estas horas del lunes ha tenido su cierto impacto, donde apenas en el edificio Centinela quedan un centenar de personas, compuesto fundamentalmente de gendarmes retirados, familiares de gendarmes en la actividad y también algunos uniformados que tienen que ver con efectivos que están en su actividad y que terminan las guardias y se acercan aquí al edificio Centinela para dar su apoyo a estas personas que resisten aquí. Han apostado 5 carpas en las que fundamentalmente se ubican los chicos y las mujeres que forman parte de las familias de los gendarmes. También han instalado un altar que en el día de ayer dieron misa, un capellán de gendarmería ofició el servicio aquí. Y también lo que nosotros pudimos ver es que, bueno, se está realizando como cierta olla popular, que por el momento tiene que ver con provisiones que los destacamentos del interior del país acercan aquí por medio de encomiendas para brindar su solidaridad con los efectivos que están aquí en este cuartel general de la Fuerza. Recordemos que los servicios hasta ahora se siguen manteniendo con la regularidad exacta. De hecho, la prueba cabal de que esto es así fue el operativo de Gendarmería en Ezeiza hace un par de días, bloqueando el corte de la CTA. Hace unos instantes, conversando con uno de los efectivos, le pregunté, bueno, ¿cómo hicieron estos días de lluvia, no? Para pasarlo aquí. La respuesta fue cuasi obvia. Somos gendarmes, estamos acostumbrados a este tipo de situaciones. Nos tiran a veces, decía ese efectivo, en partes del conurbano con 40 grados de calor, un container de chapa y nosotros tenemos que aguantar ahí. A veces, con suerte, tenemos colchones en los containers y los baños químicos al lado que tienen que ser compartidos con 30 personas más. Lo que también tiene que ver con las negociaciones, Jorge, es que mañana el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, tiene un viaje previsto a Tokio para un encuentro anual del FMI, así que en vistas de que va a estar en ausencia y participó activamente de las negociaciones, no se descarta que se realice una reunión hoy a último momento. Hasta el momento esto sigue de esta manera. Se espera que durante la tarde se acerquen más familiares de gendarmes y también algunos efectivos que hayan terminado sus guardias aquí en el edificio Centinela. Nacho, ¿cómo te va? ¿Los gendarmes tienen alguna expectativa positiva sobre la respuesta del gobierno o creen que la protesta va a ir para largo? No, en realidad los ánimos aquí, por lo menos si bien están firmes los reclamos, han ido decayendo. No son optimistas, por lo menos a esta altura de la tarde del lunes, que las expectativas que tienen los gendarmes con respecto a su reclamo, ¿no? Porque bueno, también... de hecho, perdón Nacho, de hecho vos nos contabas el otro día que había cerca de 600 personas, 700 personas, ahora hay menos de 100, ¿no? No, exactamente. No, ha disminuido claramente el número. E incluso lo que nos contaban es que también el reclamo no tiene que ver con esto que mencionábamos antes de lo que son las condiciones de trabajo. Ellos nos decían, a veces estamos en garitas que son de fibra de vidrio y ni siquiera hace falta un proyectil para quebrarlas, simplemente con una piedra. Hemos tenido personas que han muerto, compañeros que han muerto de
escotazos directamente, estando dentro de la garita. Entonces es un reclamo que aparte, digamos, más allá de lo salarial, tiene que ver con el contraste con la condición de trabajo. Gracias, Nacho. Nacho Otero, móvil de Mitre en el edificio Centinela. Luis Ojeda, gendarme sobreviviente del accidente después de la toma en el Cerro Dragón. Luis, Jorge Lanata te habla, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Lanata. Un gusto. Gracias, viejo, también para mí. ¿Cómo estás observando todo este tema de la protesta? Y yo participé de ahí activamente del tema de la concentración ahí frente al edificio Centinela, y estamos siguiendo porque a nosotros más que todo lo que estamos todavía estamos padeciendo lo que es una negligencia, porque tal vez un accidente de esto se pudo haber evitado, porque cuando a nosotros directamente nos quieren utilizar para algún tipo de, como se dice, cuando nos queman, nos utilizan, después cuando nosotros tenemos que retornar a nuestro lugar de origen, nos mandan el colectivo, y encima en horario nocturno. ¿Cuánto ganas vos como gendarme, Luis? Y yo estoy con 2 hijos, estoy ganando, con 16 años de servicio, estoy ganando 5.000 pesos. ¿5.000 pesos en mano o 5.000 y después los descuentos? No, 5.000 pesos, no tengo préstamo, no tengo nada, eso es lo que gano en mano. Aparte de lo que sería, acá en Buenos Aires estábamos cobrando un viático cuando la presidenta hace ya casi 2 años que anunció el operativo Centinela de allá de la escuela de oficiales de la UEMES, cuando anunció la presidenta el operativo Centinela, ahí estábamos cobrando el viático. Cuando pasó 1 año y se volvió otra vez a tener 1 año más de este completo, el operativo nos bajaron la mitad de viático. O sea, lo que pagábamos 200 y pico de pesos, ahora estamos cobrando 210 pesos. ¿Pensás que al gobierno le preocupa el tema o que está ahora tratando de salir del atolladero y después se va a volver a olvidar? Y miren, esto yo no, con esto no quiero decir que yo soy uno de los más antiguos de esta generación, pero yo estoy cumpliendo prácticamente casi la mitad de lo que es todo mi servicio para cuidarme, y desde que estoy en la gendarmería siempre se ha visto tipo de irregularidades, porque debería ser la cabeza de la gendarmería el que tendría que pelear por nuestro buen salario, una buena obra social, pelear por el bienestar nuestro, porque nosotros, como bien nos dice Gendarmería Nacional Argentina, estamos pendientes de lo que pase a nivel nacional. Tendrían que tener un buen lugar, un buen lugar habitacional, un buen sueldo, pero eso se ven muy no, se están yendo muy lejos de eso, porque se tienen en cuenta muchas otras cosas y nosotros quedamos siempre a la espera y siempre a los judiciales, que como lo que más me molesta a mí, la nata, mire, es que cuando la prefectura salió de lo que María, gente, el gobierno salía a decir de que nosotros queríamos iniciar un golpe de Estado, y eso no es bueno para la sociedad, porque nosotros lo que bien siempre aclaramos es que queremos un pluralismo, de que la sociedad en que vivimos no está acorde para decir, bueno, mejorar nuestro sueldo, pero esto ya viene de una década del reclamo nuestro de tener un buen sueldo y no tener todo lo que tenemos todo el dinero, y lo que más padece es toda la gente que se retiran y se van con un mínimo y padece lo que después se jubilan con nada, enfermedad y la... Gracias, viejo, por la comunicación. Luis Ojeda, quien hablaba, gendarme, uno de los sobrevivientes del accidente después de la toma en el Cerro Dragón. 19 minutos pasan de las 2 de la tarde. Dale con tanda. La nata sin filtro. Por Mitre. 14:24, seguimos en vivo desde Caracas, se nos acaba el programa. Una funcionaria de Moreno admite que el IPC nunca fue representativo del consumo general. Mira vos, lo vienen a decir ahora. María Lucila Pimpi Colombo dijo que el índice de precios al consumidor en realidad nunca fue representativo del consumo, sino que refleja muy específicamente una canasta súper detallada. En una entrevista que publicó hoy Ámbito Financiero, Pimpi,
que por supuesto reporta al supersecretario Guillermo Moreno. Renovó la embestida contra la Liga de Consumidores y Usuarios y le dijo que tienen que repartir volantes. Esta es la idea que ella tiene de las ligas de consumidores. En línea de teléfono está Héctor Polino, de la Asociación de Consumidores Libres. ¿Qué tal, Polino? ¿Cómo anda la Nata? ¿Qué tal? ¿Cómo está la Nata? ¿Y anda repartiendo volantes? Realmente es increíble escuchar algunas manifestaciones desde algunos funcionarios del gobierno nacional que no tienen la menor idea de cuál es la función que tiene que cumplir una entidad de defensa de los consumidores, tanto en la República Argentina como en el resto del mundo, que es asesorar a los consumidores acerca de la legislación vigente, que es informarles cómo deben comportarse frente a los aumentos de precios y a la dispersión de productos que se presentan de 1000 maneras distintas en las góndolas de los supermercados. Mire, en definitiva, todo lo que está haciendo el gobierno en esta materia al negar la inflación, al negar el rol que las entidades de defensa de los consumidores tenemos que llevar a cabo de acuerdo a la ley de defensa del consumidor, es favorecer a los grandes grupos del poder económico, es favorecer a los formadores de precios, que es favorecer a aquellos que tienen una posición dominante en el mercado y sin que hayan aumentado los costos, aumentan los precios, perjudicando sobre todo a los sectores sociales que menos tienen. Realmente, y pretender sancionar como lo hicieron a Consumidores Libres porque ha publicado un relevamiento ¿En qué quedó eso, Polino? Y mire, como la sanción no tiene plazo, ha sido suspendida temporalmente en el registro, ahora hemos recurrido a la justicia y estamos tramitando el expediente ahí, y yo creo que no va a haber juez en este país, por más amigo que sea al poder político, que pueda avalar el disparate, la arbitrariedad, el abuso de poder que cometieron con Consumidores Libres. Igual piense que puede caer en Ollarvide, Polino, ¿eh? ¿Cómo dice? Que piense que todo puede caer en Ollarvide. Bueno, ahí estaremos, no tendremos esperanzas, pero mire, yo creo que todo va a salir bien porque han cometido tantos errores en tan poco tiempo, es tan grande la arbitrariedad y la injusticia que yo creo que aún Ollarvide no va a poder avalar lo que hicieron en la Subsecretaría de Defensa del Consumidor. Nos aplicaron una norma que es aplicable a los proveedores, no a los consumidores. Ni siquiera han leído bien la ley de defensa del consumidor, no nos dieron el derecho a la defensa, nos suspendieron sin límite de tiempo, pretendieron crear un consejo asesor de ética para sancionar, para avalar la sanción a Consumidores Libres, y le salió mal esa maniobra, de modo tal que yo espero que en los próximos días esta situación se revierta y Consumidores Libres pueda cumplir lo que nos obliga a hacer la ley de defensa del consumidor, que es hacer relevamientos de precios. Y si no le gustan que los precios, que digamos que los precios aumenten, que no nos sancionen a nosotros que comprobamos lo que comprueba cualquier consumidor, que sancionen a los formadores de precios, que sancionen a las grandes cadenas de supermercados, pero no a una entidad que en cumplimiento de lo que establece la ley de defensa del consumidor está reflejando lo que cualquier ciudadano comprueba cuando va a las góndolas del supermercado, que los precios lamentablemente aumentan y que hay inflación en la República Argentina. Bueno, nada, ojalá vuelva todo a la normalidad. Es cierto que la justicia no puede sino reconocer lo que ustedes están haciendo. Gracias por la comunicación, ¿eh? No, gracias a usted. Polino, quien hablaba de la Asociación de Consumidores Libres. ¿Ya está Tenenbaum en el estudio? Sí. Está acá. Y no sabes lo lindo que está. Está barbudo. Ideal para que vayan a la cama, te digo. ¿Qué quiere decir que está barbudo? A ver, ¿qué quiere te decir? dejaste el fin de semana y dijiste me la dejo a la barba. Me la dejo. Vamos a la cámara, Nata. La Cardeus presenta el pase entre la Nata y Tenenbaum.
Dos periodistas que nos siguen sorprendiendo. Pero este mes de la madre, lo que te va a sorprender es la promo de la Cardeus. Porque te llevas un colchón y pagas solo el lado de papá. La amiga mía, princesa de un cuento infinito. Amiga mía. A ver, Jorge, ¿estás escuchando? No. Voy a decirles algo, ahora que no escucha. El silencio es más atractivo. Si se callara un poco la boca, por ahí uno tendría tiempo de pensar. Pero calladito. O no de pensar, no sé, de dejarse llevar. Pero habla y habla y habla. ¿Estás estrenando el nuevo look? No, yo creo que él habla porque no quiere enfrentar la realidad. Claro, con vos. Que debe ser duro ir a la cama con vos, no es fácil tampoco. No, ¿debe ser duro qué? Ir a la cama con vos. Eso puede ser, sí, por ahí está evitando eso. Claro, por eso habla y habla. No es tonto. No es nuevo look. La verdad es que comí algo que me cayó horrible. Ay, qué feo. ¿Cuándo, Ernesto? No sé, el viernes, sábado estuve. Ayer no identificaste qué fue. No identifiqué qué fue porque comí todo lo que comí otra gente conmigo, mi mujer, mis chicos. Pero viste esas descomposturas. Se te brotó. No es que no me fijé porque ayer estuve con no te puedes levantar de la cama ¿Viste cuando estás tirado en la cama que no puedes ni mirar la tele? Estuve 10 horas, dormí 12 horas a la noche, hecho el estado más grave de salud es cuando ya no puedes mirar la tele. Exactamente, tenía la tele, tenía la compu, tenía la estudiante, ¿viste? No, estudiante fue el sábado. De estudiante vi el segundo tiempo. ¿Jugó bien el segundo tiempo? Sí. Así que bueno, o sea que no vamos a poder hablar con la Nata. No, me parece que no. Y hoy era la última cama que tenían a la distancia. Sí. Bueno, no, si mañana no está mañana. Cama internacional. No está era mañana, la última. No tiene cama, no está ni por teléfono, está volando. La chica quiere ir a la cama conmigo. Que estoy no sé, hoy estamos las dos comentando que estamos. Sí, nosotros también estamos. No sé. Yo lo veo pachucho. Sí, bueno, dale, vamos, chicas. Vamos. Aparte, viste cómo está afuera lloviendo, hace frío. Y bueno, dale. No laburamos hoy en el Club de la Tarde, me voy a la cama con las chicas.